Memorias microcósmicas y registros macrocósmicos. Artículo J. Registro óntico del Pasú. En tanto que ente evolutivo, en el Pasú, en el microcosmos, subyace un registro óntico con su historia natural. Pero en este caso hay que tener en cuenta que el Pasú es un ente diferente a todos los restantes entes específicos del macrocosmos, ya que su designio incluye el plan de todos ellos. El microcosmos es una copia invertida del macrocosmos y su designio un plan que contiene a todos los planes de los entes exteriores. A diferencia de todo otro ente exterior, cuya evolución se realiza en un proceso arquetípico que sucede en el tiempo trascendente, el Pasú posee un sujeto consciente cuya esencia consiste en tiempo inmanente, un tiempo que transcurre transversalmente al sentido del tiempo trascendente, un tiempo para el cual el tiempo trascendente es anisótropo. Si el Pasú aún no ha alcanzado la autonomía óntica, si es un microcosmos potencial, caso que tratamos aquí, su sujeto anímico comparte dos esencias temporales. El sujeto racional y el sujeto cultural suceden en el tiempo trascendente, en tanto que el sujeto consciente es puro tiempo inmanente. La consecuencia de esta doble temporalidad es que, salvo la memoria de sí mismo, es decir, la capacidad de la estructura del esquema de sí mismo, donde se manifiesta el sujeto consciente, las restantes memorias microcósmicas existen en el tiempo trascendente, por ejemplo, la memoria arquetípica y la memoria cultural. Pues bien, la sabiduría hiperbórea afirma que el registro óntico del Pasú es idéntico a la capacidad total de su estructura microcósmica, salvo la memoria de sí mismo. Vale decir que el registro óntico del Pasú integra, entre otras, a la memoria arquetípica y a la memoria cultural, pues éstas existen en el tiempo trascendente, pero no incluye a la memoria de sí mismo, que existe en el tiempo inmanente. Todo registro óntico cumple la función primordial de revelar la historia natural del ente al aspecto logos del demiurgo, quien dispone para tal apercepción de la facultad de registrar. Para apercibir el contenido de un registro, el aspecto logos, ante todo, se sitúa en oposición al tiempo trascendente, y comienza por percibir el ente actual e inferir, por el principio de inferencia cardinal, el extremo actual del hilo histórico. Es entonces cuando la facultad de registrar, siguiendo el hilo histórico, infiere un instante determinado de la historia natural del ente e induce la imagen correlativa de la forma individual que será reproducida en la pantalla óntica. Ahora bien, cuando el ente observado por el demiurgo es un Pasú, la exploración del registro óntico solo puede comprender a aquellas memorias que existen en el tiempo trascendente, puesto que la percepción del ente se realiza por oposición a este tiempo, el cual es anisótropo para todo otro tiempo transversal. Esto no significa que el demiurgo no pueda conocer, si lo desea, la historia de sí mismo del Pasú, es decir, la estructura de la esfera de conciencia. Solo quiere decir que el aspecto logos no puede hacerlo. Su facultad de registrar no puede entrar en el esquema de sí mismo porque éste existe en el tiempo inmanente. Pero si el demiurgo desea revisar la historia de sí mismo, del Pasú, no tiene más que desplazarse por el hilo de conciencia del Pasú, desde el arquetipo Manú, es decir, por el camino de Hélix.
Claro que entonces no lo hará en oposición, sino en el sentido del tiempo inmanente, desde el arquetipo Manu hasta el microcosmos potencial del Pasú en su actualidad relativa. Si imaginamos esta trayectoria observando la figura 56, comprobaremos que la misma tiene sentido evolutivo, es decir, que el arquetipo Manu no tiene necesidad, como el aspecto logos, de disponer de una facultad de registrar que localice una imagen inducida para, a partir de ella, apercibir el desarrollo de la historia del sentido evolutivo. El arquetipo Manu le basta con desplazarse por el camino de Helix para revisar toda la historia de sí mismo del Pasú, la historia individual registrada por su conciencia inmanente. Desde luego que en este caso no hay apercepción, sino revisión de la historia, puesto que en ningún momento ocurre reproducción alguna de imágenes. Tampoco hay inducción, simplemente es como si el demiurgo acompañara a gran velocidad el flujo de tiempo inmanente de la conciencia del Pasú, vivenciando o reviviendo a su paso su historia de sí mismo, revisando y reconociendo lo acontecido. En un trayecto semejante por el camino de Helix, el demiurgo solo puede detenerse en el extremo actual del ente, en una especie de pantalla óntica inversa, una pantalla óntica que solo puede ser vista desde la interioridad del ente, a diferencia de los entes percibidos por el aspecto logos, cuyas pantallas ónticas se encuentran en su exterioridad. ¿Y qué ve el demiurgo como término del camino de Helix, en la pantalla óntica interna que se encuentra en el extremo actual del hilo de conciencia? Respuesta: el símbolo sagrado del Pasú. Por eso en la figura 56 se ha titulado tapasigno del registro óntico, al signo espiral que constituye el centro de referencia de sí mismo, el verdadero extremo actual del hilo de conciencia, al que el Pasú solo puede apercibir en un supremo acto de reflexión sobre sí mismo. Mucho más frecuente es que el Pasú proyecte este símbolo en el mundo exterior, expresándolo como signo espiral o como fórmula energética, o constelándolo a través de la óptica en el mundo microcósmico o en el cielo astronómico, etc. Dejemos por el momento al demiurgo y consideremos al Pasú, su reflejo individual. Es fácil demostrar a la luz de lo expuesto que su facultad de recordar se basa en principios análogos a los que fundamentan la facultad de registrar del aspecto logos. El hilo de conciencia del Pasú, en efecto, es análogo al hilo histórico de un ente, cualquiera, porque ambos son funciones continuas del proceso evolutivo de sus respectivos arquetipos. Cuando el aspecto logos se sitúa en oposición al hilo histórico para aprender un ente, ello es análogo a cuando el sujeto consciente se sitúa en oposición al hilo de conciencia, es decir, en SPE, para aprender un símbolo emergente. Comparemos ahora el acto de apercepción que el aspecto logos realiza al explorar un registro óntico y reproducir la imagen de una forma individual, con la apercepción que el sujeto consciente realiza al explorar una memoria microcósmica y reproducir el recuerdo de un sistema subsistente. El principio de inferencia ordinal de la facultad de registrar permite al aspecto logos remontar el hilo histórico e inferir el instante exacto que corresponde al suceso de la historia natural buscado. Un principio análogo de inferencia ordinal de la facultad de recordar permite al sujeto consciente remontar el hilo de conciencia e inferir el instante exacto que corresponde al recuerdo buscado. El principio de inducción ordinal de la facultad de registrar permite al aspecto logos inducir una imagen correlativa con el instante inferido, tal imagen que representa a una forma individual de la serie óntico-temporal, es reproducida sobre la pantalla óntica para la apercepción del aspecto logos.
Un principio análogo de inducción ordinal de la facultad de recordar permite al sujeto consciente inducir una imagen correlativa con el instante inferido. Tal inducción la realiza, según hemos visto en el caso de la memoria cultural, el sujeto cultural, quien responde al acto reflexivo del sujeto consciente, reproduciendo una imagen o recuerdo del contenido mnémico estructural. Y esa reproducción emerge en la esfera de luz para la apercepción del sujeto consciente. Ya fue adelantado en D, recuerdo es la reproducción de un sistema subsistente bajo la extensión del concepto memoria y su apercepción subjetiva. El recuerdo es así análogo a una forma individual de la serie óntico-temporal que constituye la historia natural de un ente. Puede suponerse entonces, alegóricamente, que los recuerdos contenidos en una memoria microcósmica están distribuidos en una serie mnemotemporal, a pesar de lo cual están también estructurados, lo que solo puede ocurrir si tal serie tiene forma helicoidal y permite a cada recuerdo sucesivo mantener enlaces con otros recuerdos, de forma semejante a la estructura química de los ácidos nucleicos. No olvidemos que los recuerdos son sistemas subsistentes del tipo descrito y representado en la figura 3C.